Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, en este vídeo vamos a hablar sobre 5 estrategias más para sacar nota en la EBAU. Más específicamente, 5 estrategias para el ejercicio de Multiple Choice Questions de la parte de Reading. Si estáis interesados en más recursos, tanto para el día a día como para el EBAU, os recomiendo ir a classbits.com, donde encontraréis una gran variedad. Centrándonos en el vídeo de hoy, sabéis que en la EBAU tenemos que elegir entre texto A y texto B, que son más o menos de esta longitud. Pues bien, el primer ejercicio del texto B son 4 preguntas que tenemos que completar o responder con una de las 3 opciones que nos dan. Como podéis ver en este ejemplo, mi primera recomendación, igual que para las preguntas de verdadero o falso, es haceros un pequeño resumen de cada párrafo, leeros el texto rápidamente y si decidís que ese es el que queréis hacer, apuntaros un pequeño resumen de 1 o 2 palabras al lado de cada párrafo. Así tenéis una idea completa del texto y es más fácil luego buscar la información específica que necesitáis. En este caso tenemos el primer párrafo que va básicamente sobre costs of smoking, pero con eso nos vale. El segundo párrafo habla sobre otros costes, pues ponemos otros. El tercer párrafo es una explicación más detallada, por lo tanto yo voy a poner explanation. Luego hablan sobre otros problemas, así que yo voy a poner other problems. Y finalmente, el último habla sobre el valor de parar de fumar. Pues yo voy a poner value stop. Lo dicho, son unas pequeñas palabras para que vosotros al leerlos os acordéis de qué va el párrafo exactamente. No necesitáis hacer un resumen en extensión, de mucho menos, porque eso nos haría perder tiempo más que ganarlo. Y ahora sí, una vez que hemos hecho eso, vamos pregunta por pregunta solucionándolas. Lo que voy a hacer es centrarme en una pregunta y daros una estrategia para cada una de ellas, aunque por supuesto, menos la última, todas pueden ser aplicadas al mismo tiempo para todas las preguntas. Vamos a verlo. La segunda estrategia, puesto que la primera era la de resumir el texto. Subraya la información clave de cada posible respuesta. Para poder estar más centrado, es mejor tener una idea clara. Entonces, everyone stop. Si todo el mundo para de fumar, todo el Reino Unido tendría más dinero, viviría más o tendría menos dinero. Esas serían básicamente las palabras clave de cada respuesta. Como ya habíamos hecho el resumen del texto anteriormente, sé que me tengo que ir al primer párrafo. Y en el primer párrafo en específico me tengo que ir a la segunda frase. Los doctores piensan que el coste médico anual por cáncer de pulmón, problemas del corazón y otras enfermedades relacionadas con fumar está entre 12 y 35 millones de pounds, de libras. Por lo tanto, si todo esto no sucediera porque la gente para de fumar, tendríamos más dinero. Exactamente, porque esos gastos no estarían. ¿Vivirían más todo el Reino Unido? No, porque aquí está hablando de la gente, viviría más la gente que deja de fumar, no todos en general. Pero el coste sí que es para todos, por lo tanto todos ganarían más dinero. Así pues, la primera pregunta se quedaría tal que así. Ponemos la respuesta en el cuadrito de arriba. La segunda, vamos a juntarla con la estrategia, asegúrate de que la opción elegida coincide con el texto al 100%. Every year companies, tenemos que irnos a las compañías. Por lo tanto nos centramos en el segundo párrafo y aquí tenemos lose money, smoking related diseases, spend between 27 and 61 billion pounds para pagar sick days y have to pay the taxes of people who die. Es decir, cada año la compañía pierde dinero por enfermedades relacionadas con el tabaco, gastan entre 27 y 61 billones de libras
para pagar los días que se ponen enfermos la gente que no va a trabajar, o tienen que pagar las tasas de la gente que muere de cáncer a una edad joven. Vale. Smoking costs society money in other ways. Cuesta a la sociedad dinero de otras formas. Between 27 and 61 billion pounds are spent each year on sick days when people don't go to work. Esta pregunta es tal cual nos sale la B, pero ¿cuál es el problema? Que la B solo incluye esa información, mientras que el texto incluye más. Esos 27,61 billones de libras son gastados en los días que la gente no va a trabajar, ¿vale? Pero también on wages that you don't get when you don't go to work, en los salarios que no obtienes cuando no vas a trabajar, and on work lost at the company when you are sick, y en trabajo perdido en la compañía cuando tú estás enfermo. Es decir, las compañías gastan entre 27 y 61 billones de pounds. No, porque en primer lugar no son solo las compañías, es la sociedad entera. El gasto es para la sociedad entera. Y además, esos 27 y 61 billones de pounds no son solo gastados en los días enfermos, también son gastados en el resto de las cosas que dice ese párrafo. Por lo tanto, B no puede ser. ¿Tienen que pagar las tasas de la gente que muere de cáncer? Eso no se dice en ningún lado. Así que, por descarte, la A. Además, también tiene sentido. Si pierden trabajo porque están enfermos, al perder trabajo pierden dinero. Así que pierden dinero debido a enfermedades relacionadas con fumar. Por lo tanto, nuestra respuesta tiene que coincidir al 100% con la información del texto. Es muy raro que te la den tal cual, así que no fiaros de eso. Porque, por ejemplo, en la B nos podríamos haber ido directamente porque sale tal cual en el texto, pero no incluye toda la información, así que no es correcta. Así pues, la segunda pregunta se quedaría tal que así. La tercera la juntamos con la estrategia, no siempre vas a tener una respuesta en cada párrafo. Y me explico, muchas veces entramos en pánico cuando vemos que avanzamos en el texto y no encontramos la respuesta a la siguiente pregunta, pero es que puede pasar. No quiere decir que no lo estamos entendiendo, que no hayamos saltado algo. Por ejemplo, en este caso, according to the text, the true value of not smoking is. El verdadero valor. Si recordamos el resumen, el verdadero valor estaba al final del texto, es decir, que no hemos saltado dos párrafos en el que no haya ninguna respuesta, y eso puede pasar. Así que nosotros continuamos leyendo y si no hemos encontrado la respuesta, volvemos. Pero si no, no entramos en pánico y nos ponemos a leer lo mismo 5 o 6 veces sin avanzar, porque puede ser que la respuesta no esté ahí. Así pues, si nos centramos en esta, tenemos el verdadero valor es more people at work, más gente en el trabajo, people's good health, la salud de la gente, o more money for the nation, más dinero para la nación. In the end, the value of non-smoking nation is not in pounds. The good health of people is the true value. Por lo tanto, people's good health. Esta es fácil, no hay mucha duda. Así pues, ya tenemos 3 de 4. Vamos con la cuarta. No dejes que las preguntas generales te confundan. ¿A qué me refiero con esto? En algunos textos, en vez de que todas las preguntas sean específicas, como las 3 primeras, os van a hacer una pregunta a nivel general. Por ejemplo, esta. This text is about, este texto va sobre, de ahí que mi primera estrategia haya sido leernos el texto en general, para tener una idea general. E incluso mi recomendación sería que os lo volváis a leer una vez acabado. ¿Por qué? Pues mirad, las 3 opciones son Smoking-related diseases in the UK, enfermedades relacionadas con fumar. How much smoking costs the UK? ¿Cuánto cuesta fumar al Reino Unido? Persuading people in the UK to stop smoking. Persuadir a la gente en el Reino Unido de que deje de fumar. Si nos quedamos solo con el final, en el que el verdadero valor de dejar de fumar era la buena salud y todo eso, podríamos pensar que la respuesta es la C. Pero ¿cuál es el problema? Que te habla del texto en general. Por lo tanto,
tenemos que ver la información que predomina en el texto en general. La sensación que a ti se te queda cuando lo lees completo. Si nos fijamos en esa sensación, esta no sería, puesto que hay un pequeño intento de persuadir, pero solo al final. Smoking Related Diseases tampoco, porque es verdad que al principio menciona algunas, pero es solo información, no es el centro del texto. Entonces, por descarte, la B. How much smoking costs the UK? Porque todo el texto, y si recordáis nuestro resumen, era así, todo el texto va sobre los costes de fumar, cuánto dinero se gasta, la muerte, etc. Así que predominantemente es un texto informativo y como la pregunta es en general, pues en general es un texto informativo, aunque tenga pequeñas pinceladas de las otras dos. Y así pues, aquí tendríamos el ejercicio completo. Si vais a classbits.com, cuyo link tendréis en la cajita de información, encontraréis diversos recursos para practicar este tipo de ejercicios, como por ejemplo este de aquí. Si os dais cuenta, es un poco diferente puesto que esto es sacado de un B1. En vez de 3 posibles respuestas tenéis 4 y en vez de 4 preguntas tenéis 5, pero para aplicar la estrategia y empezar a coger soltura puede venir bien igualmente. Y con esto llegamos al final del vídeo. Si estáis interesados en explicaciones gramaticales, más estrategias para el EBAU y resolución de ejercicios prácticos, estad atentos a classbits.com puesto que iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.